Hola, hola, hola a todos. Hola a todos los que están acá en esta transmisión de nuestros encuentros de cine y feminismo. Les damos la bienvenida. Estamos partiendo este primer encuentro en este contexto de pandemia, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Les agradecemos mucho por estar acá. Esperamos que hayan podido ver también el cortometraje que hoy nos convoca en esta primera jornada. Quisiera contarles primero quiénes somos y qué es los encuentros de cine y feminismo que nacen a fines del año pasado a propósito de la revolución del movimiento social que comenzó en octubre, o sea, comenzó mucho antes, pero que empezó en octubre, digamos, este movimiento social más potente, y ahí junto a Valentina Roblero, yo, Paulina Moreno, que soy actriz, me acerqué a Valentina Roblero, que es productora de cine y trabaja en el Festival FemCine, Festival de Cine y Mujer, y tratamos de ver la opción de unir el cine, que era en lo que nosotras trabajamos, con el movimiento social y sobre todo en ese momento a propósito del proceso de nueva constitución. Y ahí nos acercamos a Elisa Domínguez y Elisa Torres del Centro La Planta para realizar los encuentros de cine y feminismo allá. Hicimos 3 jornadas en enero a propósito de 3 temáticas que abordamos con películas, con largometrajes y luego con conversatorios, donde tuvimos participación activa de integrantes de AGOFEM, entre otras activistas. Hicimos un conversatorio sobre derechos sexuales y reproductivos, luego hicimos un conversatorio sobre cuerpos gordos, y luego hicimos un conversatorio sobre familias y disidencia. Y queríamos hacer ahora esta segunda ciclo de encuentros de cine y feminismo, y lo estamos haciendo de esta manera, obviamente, por el aislamiento, el distanciamiento, que no podemos reunirnos. Y hoy nos juntamos a propósito del cortometraje video instalación Siluetas de Agua de la realizadora Violeta Paus, que está acá con nosotros. Y la idea de estos encuentros, y el de hoy también, es que el cine venga a ser un estímulo para poder hablar de problemáticas que nos parecen importantes, que nos parecen urgentes, desde una mirada y un punto de vista feminista, en miras también a construir una sociedad feminista. Entonces, por eso las invitadas que tenemos hoy está, bueno, Violeta Paus, directora del cortometraje Siluetas de Agua. Hola Violeta, gracias por estar acá. Como el ciclo de hoy, o sea, la jornada de hoy es sobre ecofeminismo a propósito del cortometraje Siluetas de Agua. También tenemos con nosotros a Pancha Fernández. Hola Pancha, gracias por estar acá. Y a Camila Cifuentes, también gracias por estar acá. Voy a presentar un poquito más contundentemente a cada una de nuestras invitadas, por si por ahí no las conocen. Bueno, Violeta Paus estudió cine en Buenos Aires y artes visuales acá en Chile. Realizó el documental Ayahuasca, fragmentos de un viaje a las alturas en los Andes peruanos, la videoinstalación Sin Panteón en Francia, City Plaza Hotel, un cortometraje documental también, junto a la directora Ana Paula Honig, no sé cómo se pronuncia el apellido, y ahora el cortometraje videoinstalación Siluetas de Agua, que no se había estrenado anteriormente, así que este es como un preestreno. Francisca Fernández es antropóloga y doctora en estudios americanos, es integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y integrante también del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M, es docente en la Academia de Humanismo Cristiano e integrante del grupo Claxo, Ecologías Políticas desde el Sur, Avia Yala. Y está también Camila Cifuentes, como dije recién, quien es bióloga ambiental y magíster en ciencias biológicas. Ha trabajado haciendo investigación en ecología y biodiversidad de los bosques templados y en divulgación de la ciencia. Y actualmente trabaja en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Y además ahora está en Valdivia haciendo un doctorado en ecología y evolución allá en la Universidad Austral de Valdivia. Bueno. Solo agregar que soy del movimiento de Modatima, del movimiento por la defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente. Super. Bueno,
Así que tenemos un panel súper interesante y contundente desde diferentes puntos de vista del ecofeminismo, y por eso me gustaría partir, Pancha, dándote la palabra a ti, a ver si puedes explicarnos a todos los que están acá, así como, ojalá desde la base casi, ¿qué es o qué es para ti el ecofeminismo? Bueno, primero que nada, agradecerte, Paulina, Violeta, por tu trabajo maravilloso, y a Camila, que hemos compartido muchas instancias, y a todas las que están haciendo posible este espacio, que sin duda además es tan importante, la articulación entre el cine, los documentales, los cortometrajes, con los temas socioambientales, sociales, ecológicos. Hablar de ecofeminismo es hablar de muchas cosas, pero quizá lo importante es el tipo de trayectoria recorrido desde donde nosotras, desde acá, desde esta territorialidad, hemos podido inscribir. La ecología como visión, como reflexión teórica, pero también como práctica, por lo menos está instalada hace 40 años y tiene que ver justamente en problematizar la relación histórica de opresión que ha habido hacia las mujeres, pero cómo ha operado de la misma manera que hace la naturaleza. En ese sentido, el control, el dominio que se hace a la naturaleza, la explotación de los bienes comunes, ha sido la misma lógica que ha instalado la explotación de los cuerpos de las niñas, las mujeres, las disidencias, pero no cualquier mujer ni cualquier niña, en general de pueblos originarios, de comunidades afro, migrantes o en sectores populares y rurales, mujeres campesinas. Por ello, por esta misma reflexión de la forma de explotar la naturaleza, como ha sido la forma de explotación hacia las mujeres, es que yo inscribo más bien un ecofeminismo más desde nuestras realidades, desde nuestras propias trayectorias. En ese sentido, las feministas comunitarias, las hermanas de Bolivia y Guatemala, han hecho un trabajo muy potente de una visión antiextractivista. Están las feministas antiextractivistas en Argentina. María Estela Svampa, una gran investigadora argentina, habla de feminismo territorial. Y así que en la Coordinadora Feminista 8 de marzo y el Comité Socioambiental, hay que hablar de ecofeminismo, que se entiende lo que estamos haciendo, esta relación naturaleza, mujer, cuerpo, territorio. Hablamos mucho de feminismo de los pueblos, entendiendo que los distintos pueblos, como dije, originarios, afro, migrantes, sectores rurales, urbanos, tenemos nuestros propios trazos, nuestras propias trayectorias de dónde situar el feminismo. Entonces, dentro de esa característica, desde situarnos en el territorio, el ecofeminismo que adscribimos, una de las bases que señala que el extractivismo se ha sostenido bajo la operación de economías masculinizadas. ¿A qué se refiere con esto? Es que obviamente el capitalismo, el extractivismo, el colonialismo y el patriarcado es un entretejido. Y cuando hablamos que justamente el extractivismo son economías masculinizadas, es que en toda la cadena de producción, tanto en la producción, en la distribución y en el consumo, las mujeres y las disidencias hemos sido históricamente explotadas, minimizadas, invisibilizadas. Por ejemplo, bueno, ahí después lo vamos a hablar en el cortometraje, pero podemos ver específicamente en esa experiencia 3 relatos, 3 mujeres con distintas colectividades de mujeres, en que territorios fuertemente degradados las mujeres son las que más tienen trabajos precarizados, subempleos, no empleo o trabajo en el marco extractivista. Por otra parte, también las mujeres nos toca en estos mismos territorios de resistencia frente a conflictos socioambientales ocuparnos de la vida, de los cuidados, una política de cuidado, lo que podríamos llamar el trabajo doméstico, pero que además en el marco de conflictos socioambientales tiene una sobrecarga, porque cuidamos a personas, cuidamos territorios, cuidamos a hijas e hijos que están expuestos a la contaminación aérea, a la escasez hídrica, a todos los males que hemos visto respecto al extractivismo, que está vinculado al saqueo, al despojo, a la contaminación. Entonces, trabajos precarizados, no reconocimiento, invisibilización de trabajo y cuidado, intensificación de trabajo y cuidado en marcos de fuerte degradación, contaminación territorial, pero además con una serie de prácticas de consumo que también están en un ámbito fuertemente degradado. Hay poco poder adquisitivo, por ende tengo poca capacidad de mantener una vida digna. Y además, en general, con grandes condiciones de enfermedad. Entonces, ustedes ven todo ese ciclo, es una reflexión que hacemos desde el ecofeminismo respecto a las afectaciones. Sin embargo, también, y en eso somos súper enfáticas, la apuesta que hace la economía
feminista, el ecofeminismo, estos feminismos territoriales, es que la transformación es una transformación colectiva y comunitaria. O sea, apelamos a superar el extractivismo, a superar el capitalismo, construyendo economías territoriales feministas. Por ejemplo, revirtiendo todo lo contrario que acabo de hablar, desde producciones agroecológicas, amigables con el entorno, respetando los flujos hidrológicos, las características del entorno, generando desde la agroecología, con periodos de barbecho, desde el cuidado de semillas nativas, desde la gestión comunitaria del agua, pero también desde gestión de consumo a través de redes de abastecimiento, de economías solidarias, territoriales, justas, en que justamente las personas pueden interactuar, comprar o hasta intercambiar, el Trafquintú, por ejemplo, en el contexto mapuche o el Aini, la reciprocidad en el contexto aymara, creando una propia cadena territorial de producción. Entonces, yo creo que es importante. Esta mirada de un feminismo territorial es una crítica al extractivismo, visibilizar los ejes, los nudos de los conflictos socioambientales, pero también es una propuesta, una alternativa al modelo energético, productivo que hoy estamos viviendo. Y qué más urgente que esta pandemia que ha dado cuenta que la crisis social y ecológica es profunda, es estructural, en que la violencia, la precariedad, la desigualdad son estructurales frente al sistema de economía mundo que habitamos, y por eso el carácter de urgencia de transformarla. Y ya con esta última idea, por ejemplo, cómo desde estos ecofeminismos hemos querido visibilizar que el sistema agroalimentario fue el laboratorio de la pandemia. La deforestación, la devastación de los ecosistemas, el exceso y uso de transgénicos, de plaguicidas, el uso de antibióticos y el confinamiento animal, son justamente la esfera que posibilitó esta pandemia y que da cuenta de la crisis mundial. Y por lo mismo decimos, ¿cuál es la cura? La agroecología, las economías territoriales, y empezar a generar nuestra propia red de autoabastecimiento, como por ejemplo en el contexto urbano, también tener nuestras propias prácticas de huertas urbanas. Bueno, y eso podría ser una radiografía muy general de dónde estaríamos situando este ecofeminismo, pero más pensado desde nuestras realidades territoriales. Eso. Muchas gracias. Camila, ¿podrías tú también darnos un punto de vista, algo que agregar desde también tu área de trabajo, desde la biología y el ecofeminismo? No te escuchas. Perdón, me embalé. No, acompaño, bueno, antes que nada, saludos a todos y a todas. Un placer estar acá. De partida, muchas gracias por la invitación. Gracias por el documental, como muy bonito, me encantó las tomas. Yo, bueno, no soy tan entendida en cine, pero en realidad una manera muy inteligente, muy estética y muy que pasa por como otros sentidos que de repente no son tan intelectuales de situaciones que están viviendo tantas mujeres, tantas personas a lo largo de Chile. Realmente saludo la iniciativa del documental. Bueno, la Pancha también, cuántas veces nos hemos visto, gran luchadora y además que aporta mucho en la academia en Chile, yo creo, su perspectiva. ¿Qué agregar después de todo ese breve resumen súper completo que hizo? Bueno, yo creo que para mí el tema del feminismo y de por qué hacer un cruce entre ecología y feminismo, yo creo que tiene que ver justamente con preguntarnos por, al final, qué tipo de relaciones tenemos entre nosotros, entre las personas, entre hombres y mujeres en específico, pero también con nuestro entorno, y en el fondo cómo nos planteamos como, así incluso como humanidad frente a un entorno del cual dependemos, ¿verdad? Que es nuestro ambiente, que es la naturaleza. En ese sentido, el feminismo yo creo que entrega muchas claves, como decía la Pancha, sobre todo respecto al tema de la dominación y de la opresión. Yo creo que ahí está un poco la clave, como de qué manera nos vamos a relacionar entre nosotros mismos y entre nuestro entorno, si sabemos, ya vemos en estas múltiples dimensiones, que el patriarcado, por un lado, y bueno, y el sistema capitalista en su clave neoliberal, mediante esta apropiación, dominación muchas veces violenta de los cuerpos de las mujeres y de las disidencias, y también de la naturaleza a través del extractivismo, ¿verdad? Precariza la vida en todas sus dimensiones, y yo creo que
el documental refleja muy bien esa situación, o sea, la situación en que viven sobre todo las mujeres, y son los cuerpos de las mujeres en los sectores más vulnerables que viven las peores condiciones, tienen que arrastrar la tremenda tarea, la tremenda labor que es la reproducción de la vida, en condiciones terribles, ¿verdad? Donde la gente además se enferma y donde además son ellas mismas las que tienen que cargar con el cuidado de las personas enfermas. Obviamente todos esos lugares, los índices de cáncer, de enfermedades de distinto tipo por la acumulación de elementos tóxicos, bueno, los índices de cáncer ya han sido estudiados, por ejemplo, ahí mismo en la Bahía del Quintero, o la contaminación por agua. Hay un médico de la Universidad de Chile, el doctor Andrei Chernichin, que ha estudiado de qué manera las personas se ven afectadas en su cuerpo, en su organismo, por la carga que trae el agua, ¿verdad? El agua contaminada con metales pesados. Asimismo, hay una investigación muy interesante, que no me acuerdo ahora el nombre de una doctora que hizo en los años 90, en la región de O'Higgins, que estudiando el efecto de los agrotóxicos en los cuerpos de las mujeres y de los niños. De hecho, se hizo un documental muy bueno en esos años que se llama Cuerpecitos de Niños, si no me equivoco. Está en YouTube, bien interesante también. Revelando esto mismo, ¿verdad? Y o sea, y viene pasando hace tantos años, se vienen denunciando estas prácticas hace más de 30 años, ¿verdad? Lo que decía la Pancha, o sea, como el problema de la degradación de los ecosistemas no es algo que recién nos venimos dando cuenta, ¿ya? O sea, la cumbre de Río fue el año 90 y ya han pasado, ¿cuántos? Casi 30 años, más de 30 años. No es una cosa que nos viene a saltar ahora, una realidad que en realidad no habíamos visto. Yo creo que es muy parecido a lo que está pasando con el tema de la pandemia, cuando el ministro de Salud ayer dice que en realidad es como que se encontró de repente con un Chile pobre y un Chile precarizado que no tenía conocimiento. Para mí eso me parece realmente impresionante. ¿Cómo un ministro de Salud no va a estar consciente de las condiciones en las que viven los ciudadanos de los cuales está a cargo, ¿verdad? O sea, a mí me parece realmente de una extrema gravedad, porque si no sabe eso, me imagino que entonces tampoco debe estar enterado de cómo viven las mujeres en Quintero o en Petorca o al lado de los basurales. O sea, ¿qué podemos esperar, verdad? Y nos hablan como si esta fuera una realidad que en realidad nadie sabía. Y por favor, venimos hablando de esto hace cuántos años, ¿ya? Y la documentación está, la evidencia está, la evidencia científica y humana, y en los índices de todo lo que podemos medir en Chile. Entonces, no sé, a mí me parece que es una situación tremenda, y para eso el ecofeminismo es súper clave, porque en el fondo podemos encontrar una estructura, ¿verdad? O sea, podemos apuntar a una estructura que nos está degradando día a día. Y en ese sentido yo creo que la invitación del feminismo cruzado con la ecología y el ecofeminismo como corriente, yo no sabría decir si yo soy ecofeminista, porque yo creo que es algo que está completamente en construcción, así como, o sea, en permanente construcción, como el feminismo, qué sé yo, pero sí nos entrega una clave en el sentido de para dónde queremos ir. O sea, yo creo que estamos en un momento crítico para la humanidad, ¿verdad? Pero que tenemos que ser astutos y astutas en cuáles van a ser las claves que vamos a recoger para, para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿ya? En ese sentido, yo creo que el ecofeminismo en específico dice algo que a mí me hace mucho sentido, que es que hay que poner la vida en el centro. Y para mí como esa frase como axioma me hace mucho sentido, porque en el fondo, ¿qué es lo que yo veo ahora? Por ejemplo, en la pandemia, no se está, por lo menos en Chile, las políticas que se están siguiendo no están poniendo la vida en el centro, están poniendo la protección de la gran empresa en el centro, ¿ya? La macroeconomía en el centro. Pero ¿qué pasa? Yo ni siquiera digo como no hay que poner la economía en el centro, sino que hay que poner la vida en el centro y que la economía gire en torno de la vida. Si no hay que negar la economía es algo que tiene que existir siempre, pero ¿en torno a qué va a girar? ¿Va a girar en torno a los grandes capitales o va a girar en torno a la vida de las personas y al bienestar de las personas y de los ecosistemas, porque dependemos de ellos? ¿Ya? Así que yo creo que es más o menos eso. Muchas gracias, Cami.
Violeta, me gustaría, y para ya ir dando paso a entrar a conversar sobre siluetas de agua, que también nos pudieses compartir tu punto de vista desde también el ecofeminismo, o por qué te interesó hacer este corto documental, video instalación a través de la historia de tres mujeres, y también ahí empezar a contarnos también cómo fue el proceso de llegar a esta idea y de ejecución también del cortometraje. Mm. Hola, también mucho gusto a todas. Un honor compartir con Pancha, con Cami, con Pauli, con Elisa. Bueno, más o menos las chicas fueron ya explicando de qué se trata el ecofeminismo. A mí me pasó que hasta hace 1 año y medio no sabía lo que era. Y había por otras razones, me había involucrado con el tema de los conflictos de agua dulce en el mundo. Y cuando llegué, porque yo no vivía en Chile, cuando volví, decidí hacer una investigación sobre los conflictos de agua que habían en el país. Entonces ahí me relacioné con gente de distintas ONGs, como Modatima, que estuvo el Cami Mancilla trabajando ahí un montón, en FIMA, en el Antonio Madrid, o en el MAT con la Marileo y el Nico, la Pancha, que también es del MAT. Bueno, y todos me fueron aportando como visiones de lo que estaba pasando, como el panorama general de los conflictos de agua en Chile. Y yo no sabía si yo quería filmar solo mujeres, como que de hecho no partió así el proyecto. Antes venía trabajando con femicidios impunes en América Latina, pero era un poco distinto el tema, y ahora yo quería trabajar con el tema del agua. Y mientras más me involucraba en las situaciones, iba a los territorios a investigar un poquito más, cuando preguntaba ya, ¿pero quiénes? Le preguntaba a la gente, primero tenía los amigos en Santiago que me iban dando como informaciones, llegaba con los porteros a las distintas locaciones donde posibilidades de filmar, y a esos porteros les decía ya, ¿quién es la persona que tiene más conflictos con el tema, por ejemplo, de la sequía? ¿Quién es el real perjudicado de este tema? ¿Quién es el real perjudicado con el tema de la basura? ¿Quién es el real perjudicado con el tema de las industrias? Y siempre terminaba en casa de mujeres. Entonces ahí me empezó a parecer como, ¿por qué? Como, ¿qué es lo que pasa que las mujeres están siendo más perjudicadas que el hombre? Y ahí me empecé a meter como en investigar sobre el tema. Y claro, a nivel mundial hay muchas estadísticas. Por ejemplo, en las catástrofes mundiales, no sé si hay un aluvión, en general las mujeres mueren antes porque tienen que cuidar a ciertas personas, entonces no pueden salir corriendo como los hombres. Entonces mueren más mujeres por catástrofes naturales. Después también empecé a leer que las mujeres son las que se encargan en general de los cuidados, por lo tanto tienen que ir a recoger el agua. Entonces ocupa mucho más tiempo de su día en tomar agua, en buscar agua, que eso se traduce finalmente en que tienen menos tiempo para estudiar, después para ser profesionales. Entonces hay como desde la base un conflicto con las mujeres en nuestra sociedad, y que siempre terminamos más perjudicadas. Entonces, bueno, de a poquito me fui metiendo ahí en el ecofeminismo. Está Vandana Shiva también, que es como la referente, que ha sido bastante criticada después por otras feministas. Como, no me voy a meter en ese conflicto, pero yo creo que Vandana Shiva abrió muchas puertas, y es muy interesante como ahora resignificar ciertas cosas, quizás que no son tan de acuerdo con esta temporada, pero creo que es muy importante, como decía la Pancha, como decía la Cami, de relacionar el cuerpo, como la extracción que han hecho de los cuerpos, como la extracción que han hecho con el medio ambiente. Bueno, y ahí fue como más o menos llegué al ecofeminismo, por lo que me fue tocando ver, en realidad. Como al empezar a meterme en los conflictos, el ecofeminismo llegó solo. Uh-huh. Y con respecto a Siluetas de Agua, el proyecto mismo, si nos puedes contar un poco como, no sé, ya en términos más cinematográficos, un poquito, como hablando de contar que es una video instalación originalmente, ¿por qué decides por qué eliges a estas tres mujeres, esta forma de tríptico, por ejemplo, que tiene? Si nos puedes contar un poco para ir a hablar un poco más de Siluetas de Agua. Claro, bueno, en realidad lo que pasó ahí también es como veníamos como con esta idea feminista de que hay que descolonizar la mirada, y yo soy cineasta a la base, y pasa que el cine finalmente tiene un formato súper homogeneizador también, que se proyecta siempre en un 16:9, la mayoría de los productores, la mayoría de los cineastas son hombres, todavía hay muy pocas mujeres en la industria, cada día hay más, pero todavía no somos tantas.
Y de pronto empecé a pensar cómo podíamos generar un formato saliéndose de estos márgenes cinematográficos, expandido, como cine expandido, y poder como realmente desarrollar una forma de acuerdo al contenido que se estaba trabajando. Entonces, desde el inicio yo no supe que iba a ser 3 pantallas verticales, sino que esa forma se fue encontrando a medida que íbamos investigando, trabajando, y a un momento fue como, y así va, como también ahí descubrí lo que era el cine expandido, que es muy interesante, que tiene que ver con las instalaciones, con eso, salirse de los márgenes cinematográficos, entrar a las galerías o a los espacios de arte, donde la gente puede transitar una película, entonces hay como otra experiencia sensorial. Entonces aplicar esta idea como de descolonizar, deshomogeneizar el cine. Bueno, y ahí surgió esta idea de filmar en 9:16, que es como en vertical, y juntar estos 3 en una pantalla, pero que también se puede presentar en espacios con pantallas separadas, entonces tiene como más diversidad. También no se le da protagonismo a un personaje, sino que están los 3 presentando lo que quieren decir, romper un poquito como también las líneas narrativas, los arcos dramáticos, todo lo que implica como una película tradicional, digamos. Y bueno, ¿qué más me habías preguntado que te contara un poco de la película? Sí, del proceso de esas 3 mujeres, de llegar a esas 3 mujeres, porque me gustaría que habláramos en torno al cortometraje primero. Bueno, a las mujeres llegamos, por cada locación más o menos conocí como 3 o 4 mujeres que podían ser interesantes y que les daban ganas de estar filmadas y así. Y cada vez que yo iba a una locación iba sola, primero, me conectaba con las personas locales y después íbamos con la directora de fotografía del proyecto, que es la Camila Sherman, y filmábamos 4 o 5 días las dos solas en estos territorios. Básicamente ese era el plan, y acompañar a las protagonistas en su vida cotidiana, y entender más desde la práctica lo que estaba pasando. Como la teoría la teníamos porque antes fuimos aprendiendo todo esto, pero en realidad lo que queríamos como sacar a flote era entender la vida cotidiana de estas mujeres, sin tanta teoría, como dijo la Cami antes, sino más como desde la emocionalidad de la situación. Eso, básicamente, así fueron las filmaciones. Éramos siempre mujeres, hay solo 2 hombres en el proyecto, en la parte técnica por lo menos, que es el Francisco Ella, que hizo el montaje, y alguien más. Perdón, no me acuerdo. Bueno, y en la investigación también hubo hombre. No, la parte técnica solo él, en la parte técnica. Corrección de color. Pero si no, la sonidista, la música, todos eran, la productora, eran todas mujeres. Saludo a la Cami Sherman, que es la directora de foto, que la foto del corto está preciosa. Increíble. Y la música, o sea, es el talento de todas en realidad puesto ahí también, como que uno se dedica como a juntar las cosas, pero en realidad todas aportaron para que fuera una cosa preciosa. Interesante lo que dices con respecto a la emocionalidad, porque efectivamente a mí me parece que es un cortometraje mucho más emocional que racional, por poner algo dicotómico en ambas cosas, siendo que no necesariamente lo son, están vinculadas, porque a propósito también creo yo de la ecología y lo que han mencionado ustedes, esta nueva forma de relación, o sea, esta forma diferente de relacionarse que propone el ecofeminismo, la ecología, desde la ecología, en contra de las actitudes patriarcales como el extractivismo, como la dominación, justamente también creo yo que tiene que ver con potenciar ciertos rasgos que han sido puestos como habilidades o voluntades subestimadas por el patriarcado y como roles de la mujer, por ejemplo la emocionalidad, por ejemplo el cuerpo, por ejemplo el cuidado, lo que dices tú, el cuidar, el criar, la huerta, todas esas cosas generalmente el patriarcado se le atribuye como roles de la mujer y no del hombre, y justamente creo que son las cosas que hoy en día, desde una nueva perspectiva feminista, son justamente las que vienen, creo yo, como las que necesitamos para que el planeta pueda seguir existiendo y para poder derribar las formas patriarcales de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza.
me pareció muy interesante viendo tu corto de nuevo hoy día, Violeta, incluso como la arquitectura de la industria tan fálica también pensaba, así como estas construcciones súper imponentes, largas, grandes, y me puse a investigar. Obviamente, algo que ya está segura, la mayoría de los jefes o gerentes de industria son hombres, obviamente también. A propósito de esto, que también es lo que ustedes estaban diciendo recién, Pancha, me gustaría volver a ti a ver si puedes como comentarnos qué te generó el cortometraje de Siluetas de Agua y alguna reflexión que quieras compartir con nosotros, específicamente también a propósito de las zonas de sacrificio en Chile. Y bueno, yo siento que pasa una montaña rusa, como lo dije anteriormente de manera privada. Desesperanza sin duda por el asedio, por el horror, o sea, de verdad es horror, pero también una fuerte esperanza respecto a un tipo de humanidad y, como dice la Camila, a formas de relacionarnos entre las personas, las comunidades y la naturaleza. Me pasaron varias cosas con el cortometraje, yo podría decir como 4 elementos, respecto, por ejemplo, descolonización, cuerpo, imagen, territorio. Yo siento que hay un gesto descolonizador que creo que es súper potente, tanto desde la estética, la musicalidad, pero también sobre un componente que encuentro súper relevante y que está vinculado además a nuestras luchas en el marco de la revuelta. Los tiempos del capital versus los tiempos comunitarios de la naturaleza. Siento que el cortometraje tiene una temporalidad propia que está absolutamente fuera de la lógica del asedio y la hiperproductividad del extractivismo. Y en ese sentido es tiempo comunitario, hasta, de hecho, podría ser hasta un tiempo que en nuestra sobrecarga de imágenes, de ruido, de velocidad, nos puede parecer hasta lento. Me acuerdo hace tiempo vi una experiencia de documentales grabados por personas de Canantay y era maravilloso porque la temporalidad, pero además la forma de filmar, inmediatamente te das cuenta de otro constructo. Y nosotros tenemos naturalizado el colonialismo desde cómo generamos conocimiento y cómo generamos haceres y saberes. Entonces, hay un gesto súper descolonizador que me parece súper potente y que además ya la Violeta especificó. Ahora con sus palabras más técnicas también pude entender mucho más porque había quedado con esa sensación. Después también una descolonización, yo creo, importante en el gesto del abordaje de la imagen. Por ejemplo, bueno, yo trabajo, bailo hace hartos años danza andina, y una de las características también es cómo pensarnos tripartitariamente, el arriba, el aquí, el abajo, la derecha y la izquierda, pero el centro, el taipi, y justo era una triada. Me recordó mucho la estructura andina, del Alacpacha, Capacha y Mancapacha, algo bien interesante porque además es pensar desde las dualidades, pero también desde estos ejes que van uniendo y separando esas dualidades. Entonces había esta estética que la encontré, de verdad, me rememoró mucho en estas imágenes súper críticas y desmontando discursos hegemónicos del cine y de lo audiovisual. Bueno, sin duda otro componente súper importante son los cuerpos de las mujeres. Y creo que además ya el nombre de Siluetas de Agua no rememoran a algo que me parece esencial. Nosotras somos cuerpos de agua. Y justamente cuando hablamos de la lucha por la desprivatización del agua, la lucha por la soberanía, por justamente encontrar un cuerpo normativo distinto, es también asumiéndonos nosotras como agua. O sea, creo que es súper importante. Hace tiempo, como por ejemplo en el movimiento del agua, hablamos de la memoria de las aguas, de los glaciares. Hay memoria milenaria, hay memoria geológica, y nosotras también somos parte de esos cruces de memoria, de nuestras aguas. Tengo la suerte de tener cercanía con Cecilia Vicuña, que trabaja todo temas de performance, que trabaja mucho esta idea de la extensión de cuerpos, agua, territorio, unos trabajos maravillosos que he tenido la suerte últimamente de poder reflexionar con ella. Bueno, y territorio. Creo que es importante y me recordó un debate que tuvimos también como Movimiento por el Agua y los Territorios sobre el tema de las zonas de sacrificio. Nosotros hace como 3 años que no hablamos de zonas de sacrificio, sino hablamos de territorios en sacrificio. Porque el concepto de zonificación como que vacía el lugar, como que fuera una zona, no entendiendo que es mucho más complejo que una zona, es un territorio, con ecosistemas, con identidad, con interrelaciones. Pero además, en Chile, en un país tan extractivista, neoliberal como el nuestro, ya sabemos, en el marco de la revuelta, nuestra lucha es justamente el término de ese neoliberalismo, que hoy bajo el modelo productivo y energético, cualquier
cualquier territorio es proclive a ser sacrificado. Entonces yo le he dicho varias veces en otros conversatorios, podemos celebrar la caída de una hidroeléctrica de Paso, la instalación de una megaminería, etcétera, pero ese mismo proyecto bajo la misma matriz productiva energética se va a levantar en otro territorio. Entonces estamos en constante, por eso es más enriquecedor pensarlo como proceso, y eso permite que la transformación tenga que ser de raíz y tenga que ser un ámbito radical. Y con lo último que creo que es súper importante, además me acerco mucho a cómo también me fui acercando a lo que podríamos llamar ecofeminismo, y que justamente, por ejemplo, en el Comité Socioambiental donde yo participo, yo diría que la mayoría no veníamos del feminismo, sino que veníamos de las luchas territoriales. O sea, que desde las vivencias frente a esta degradación, contaminación, pero además también las vivencias de la fuerte presencia de las mujeres en la resistencia, porque a la vez, si somos las mujeres y las disidencias las más afectadas, al mismo tiempo hemos sido las que más nos estamos movilizando, con todas las implicancias que hay, quiebres familiares, por ejemplo, parte del Movimiento por el Agua de la Coordinadora de Mujeres por la Defensa del Río Loa, Calama, o sea, donde el 90% es trabajo de minería. Y nuestras compañeras nos decían, ojo, nuestra lucha contra la megaminería nos está afectando en términos de nuestras relaciones personales, humanas. Entonces, es un recorrido desde estas vivencias territoriales, donde, vuelvo a insistir, todos estos territorios en sacrificio y otros espacios de conflicto socioambiental, desde el sentido común, desde la experiencia corporal, es que una se va acercando al feminismo. Es un poco lo que pasó con las mujeres zapatistas. Las mujeres zapatistas, en el auge del zapatismo en el 94, no se definen como feministas. Sin embargo, su lucha contra la opresión y la dominación histórica hacia las mujeres las devienen un gran referente del feminismo. Lo mismo pasa con las compañeras que hoy sí se definen como feministas, pero las compañeras de Kurdistán. O sea, creo que hay toda una experiencia de vida que finalmente es el recorrido que yo creo que cada una de nosotras nos acercamos más, y que la Violeta lo expresó súper bien, que nos acerca al feminismo. En algunos casos se nomina así. Ana Muri se nomina desde el feminismo campesino y popular, pero hay en otros casos compañeras, Lamien de comunidad de mapuche, que no se definen desde ahí, pero seguimos absolutamente entrelazadas en la misma lucha, que creo que es súper importante. Obviamente hay un momento de posicionarte desde ese elemento que es importante, pero también hay otras que no se nominan desde ese lugar e igual de potente. Y por último decir que también nuestra lucha también es desnaturalizar los roles históricos de las mujeres y disidencias, pero al mismo tiempo develar las importancias, las significaciones, los aportes de esos lugares históricos asumidos. Entonces, más allá de no seguir con el ámbito del cuidado, queremos el reconocimiento de una política de los cuidados, de su visibilización. Lo mismo pasa con el espacio de la cocina, que hoy nuevamente las mujeres estamos en esta primera línea de resistencia a través de la participación y organización de ollas comunes. En el fondo, asumir que hemos tenido una experiencia histórica con la cocina en todos sus ámbitos, y lo que queremos es politizar como un espacio político el espacio de la cocina. Cómo nos organizamos, cómo nos vemos los condimentos, cómo nos preparamos para cocinar de manera comunitaria, cómo nos organizamos también para la resistencia. Entonces también creo que es súper relevante esta politización de los cuidados, la politización de la gestión de la comida, desde la producción de los elementos, desde la semilla hasta el consumo, hasta cómo nos relacionamos en torno a la mesa, por llamarlo así. Y creo que justamente Siluetas de Agua nos dan estos distintos elementos que, vuelvo a insistir, me emocionó bastante y me recordó la necesidad de tener nuestros propios tiempos. Y creo que la revuelta y la pandemia también posiciona como un eje fundamental volver a estos tiempos y a estos otros ciclos fuera de las lógicas neoliberales. Eso. Cami, si nos pudieses también compartir alguna reflexión en torno al cortometraje Siluetas de Agua. Sí, un poco siguiendo la misma línea de la Pancha, como en relación a los tiempos, más que nada me llamó la atención como el tema de los silencios, como, claro, en esta cosa como un poco más lenta, pero además que pasaba mucho rato, sobre todo al principio, como largas pausas y como de vida cotidiana, de mucha contemplación, y eso me hizo pensar como en dos cosas. Uno, claro, el tema de lo silenciosa que está siendo la vida de tantas mujeres en tantos lugares de Chile,
y obviamente del mundo, que no se ven, ¿verdad? Son mujeres que no se ven, son vivencias que no, que si no fuera, por ejemplo, por documentales como este o de organizaciones también de mujeres que se preocupan de estos temas, pasarían completamente desapercibidos, o sea, no habría manera de que se revelaran. Y por otro lado, el tema del silencio en el sentido de que en el fondo son efectos en los cuerpos de las personas que son lentos pero paulatinos y se van acumulando. Y es como es como la toxicidad, ¿verdad? Que de repente uno puede tomar durante muchos años agua contaminada y vivir bien, pero hay un punto en que ya eh, te mata, sencillamente. O sea, es como una especie de muerte lenta en ese sentido, donde además no es como una muerte que viene de un día para otro, sino que efectivamente, como decía un relato de una de las mujeres, que ya no distinguía, le costaba pensar cuándo le dolía la cabeza y cuándo no. Y eso queda completamente silenciado hasta por ellas mismas, porque en el fondo su vida cotidiana es así, no son eventos, es su vida cotidiana del día a día. También me llamaron la atención estas distintas como formas del quehacer de las mujeres. Me gustó mucho una imagen de la mujer de Quinteros que limpiaba la planta, que iba limpiando la planta, las hojitas de las plantas, que estaba completamente gris arriba con este polvo tóxico. Y claro, y como con esa lentitud de ir limpiando pacientemente, hoja por hoja, algo que mi abuela probablemente también hace o hacía, ¿verdad? Pero como que hacer como lento, de cuidado, con mucha preocupación, o sea, como la delicadeza que hay que tener para que a una planta tú vayas limpiándole hoja por hoja porque se está contaminando, o sea, lo encontré muy, muy bonito, y los quehaceres de las distintas mujeres, la otra compañera que estaba en el basural y que iba recogiendo basura, pero además legitimando la labor de reutilizar. Y eso también me pareció hermoso, y también muy de las mujeres. Eso también, o sea, me encantó lo que dijo la Violeta, al final ella no partió buscando mujeres, pero en todos los territorios donde fue, los peores casos siempre terminaban siendo mujeres las que se tenían que hacer cargo de los territorios más contaminados, de los lugares donde es más difícil llevar la vida. Y terminan siendo mujeres con una labor muy silenciosa, muy, muy cotidiana del día a día, de ir cuidando, es una labor silenciosa, pero que además igual las va matando, ¿verdad? Las va matando poquito a poquito. Otra cosa que me llamó la atención es como el tema del agua, como decían del nombre, de la silueta del agua, de qué manera el agua, el agua como el cuerpo de las mujeres, que va transitando en estas distintas formas de opresión, y se va viendo afectada de la misma manera que los cuerpos de las mujeres, ya sea por el despojo, ya sea por la contaminación, ya sea por vivir en ambientes completamente tóxicos como son basurales, pero sin embargo están ahí está el agua, o sea, se abre camino. También había una imagen como muy, en realidad estremecedora, como de una quebrada que está llena de basura, y claro, y la mujer relataba que pasaba muchas veces que se iba acumulando el agua y iba generando como una espuma media tóxica, pero y ahí está, y en el fondo es como, no sé, yo encuentro que para mí era muy sobrecogedor porque podía ser una toma muy bonita, muy bella, pero a la vez, pucha, mostraba la peor realidad, que es un montón de basura, toxicidad, el agua que debería estar pura fluyendo por los arroyos, fluye llena de componentes tóxicos, es agua que viene muy cargada. Y por último, también me llamó la atención, bueno, aparte de esta cosa de las tres tomas, que me pareció una forma muy bella como de ir haciendo como una trenza de historia, y el hilo conductor era el agua, como el agua y las mujeres, eh, como la belleza de los espacios. Me acuerdo como algunas tomas de unas florcitas que crecían así pequeñitas entre medio como un peladero. También todo ambiente muy del norte, muy como de casi semidesértico. No sé, me llamaba la atención que al final
sea donde sea, igual la belleza se abre camino como el agua, como la vida, y no por eso va a estar bien, ¿verdad? O sea, es como lo bello de lo feo, pero igual está ahí. Porque están ahí, está ahí el agua, está ahí la belleza, está ahí, las mujeres están ahí al final también. O sea, la naturaleza y las mujeres siguen estando ahí resistiendo hasta en los peores lugares. Y eso lo encontré muy, muy bonito. Y como la fuerza de esa florcita, como igual naciendo y sobreviviendo entre medio de toda esa basura. Como una forma de resistencia, ¿verdad? Como la resistencia de los cuerpos, la resistencia del agua, de las mujeres, de la naturaleza, que al final se abre camino. Voy a hacer un paréntesis porque se me había olvidado decirle a las personas que están viendo esta conversación que si tienen algún comentario o alguna pregunta lo pueden dejar en abajito ahí mismo en el Facebook, abajito de esto que están viendo, porque después al final vamos a dar un pequeño espacio para seleccionar un par de preguntas y hacérselas a nuestras invitadas. Y también lo otro para ustedes, tres, que si de repente quieren hablar a propósito de algo que está comentando la otra, levantan la mano para que no se saturen los micrófonos y yo les voy dando las palabras para que esto sea lo más parecido a una conversación a pesar de la virtualidad y la distancia. A propósito de esto justamente que comentaba la Pancha, que tiene que ver con politizar y reivindicar también diría yo como estos espacios que comentaba anteriormente yo recién como de que han sido atribuidos a la mujer y subestimados por un sistema patriarcal neoliberal, un patriarcado con voluntad de dominación, con voluntad de destrucción, anteriormente en otros tiempos de conquista de territorio, y ahora también es como una conquista de territorio, como esto que hablábamos de territorios de sacrificio, por ejemplo. Estos nuevos como... estos nuevos, perdón, estas cosas que han sido atribuidas a roles más de mujeres en las comunidades, incluso en nosotras mismas, en nuestra formación, digo en mí porque yo nací, crecí en la ciudad, pero también siempre todas las cosas que tuviesen que ver con cuidar, con la cocina, con habilidades que fueran más emocionales, cosas que tuvieran más que ver con el cuerpo, la danza. Bueno, yo soy actriz, también bailo, también hago yoga, también tengo un vínculo desde ese lugar. ¿Cómo ustedes ven, y cómo, ahora voy contigo, Violeta, también, cómo tú ves, como a propósito de lo que comentaban en el cuerpo de estas mujeres también, la relación con su entorno, la relación con ellas mismas como mujeres, si es que tienen como una conciencia de eso, como del lugar en el que están, la lucha que les tocó, en la que están puestas, como su relación con lo emocional, con el cuidado, con la casa, con sus cuerpos, como no sé si ellas vivían solas o tenían familia, si nos puedes contar un poquitito de ellas. Yo creo que el tema del cuerpo es como que al final ha sido un tema más académico, yo creo, pensarlo directamente. Yo creo que ellas nos están preguntando mucho en este momento cómo es su relación con el cuerpo. Lo que yo sí pude ver con eso era, y que era lo que creo que me llamó más la atención de cada una de estas mujeres, que eran muy fuertes cada una una luchadora. O sea, ninguna de las tres queda en el rol de víctima de la situación, sino es, o sea, obviamente sí somos víctimas de esas situaciones, pero cómo logran dentro de esa situación revertirla y salir adelante también, cómo pueden, cómo se puede vivir. Yo quería agregar una cosita, perdón, del tríptico, que la gracia también por la que pensé y pensamos hacer este tríptico, también tuve unas asesorías con la Valentina Serrati, que es una artista medial, era de poder, si solamente presentábamos un conflicto, por ejemplo, Petorca, todo el foco iba a quedar como en un conflicto pequeño, en una situación en particular. Y el hecho de tener tres focos distintos en tres situaciones distintas te hace entender que es un macro conflicto. Entonces, entendemos que es un problema global, no solamente de un pequeño territorio. Entonces, por eso era importante también el tríptico, que se me había olvidado decirlo antes. Y lo otro que también quería decir es que queríamos deshomogenizar Santiago y por eso los tres territorios están en Valparaíso. Que para los que no sabían, Petorca, Quinteros, Puchuncaví y Valparaíso mismo.
De ahí son las 3 mujeres. Eso. Sí. Te preguntaba no por lo que ellas pensaban de su cuerpo, sino cómo tú veías esos cuerpos en esos territorios. A propósito de que ahora me gustaría como abrir a las 3 esta conversación con respecto a cómo piensan ustedes como el concepto de sociedad ecológica, entendiendo la ecología como la relación de los seres vivos entre sí, con su medio ambiente, y cómo nos hemos llevado relacionando como en términos como neoliberales en esta sociedad, específicamente hablando de Chile sobre todo, y específicamente hablando también de nuestro contexto actual, tomando la revuelta, toda la crisis social, y ahora la pandemia, que están íntimamente relacionadas. Mañalich ahora se dio cuenta de que así era. ¿Cómo ven ustedes esta sociedad ecológica? ¿Cómo piensan ustedes que debiese como conducirse, justamente como aprovechando? Yo veo ahora en mi entorno, por ejemplo, acá en Barrio Yungay, hay mucha microeconomía que se está moviendo a través de personas que hacen cosas, trueques, vecines que nos apoyamos, como hablaba la Pancha, ollas comunes, ese tipo de cosas. ¿Cómo ven ese concepto de sociedad ecológica a propósito de este contexto en Chile? Para la que quiera partir. Violeta. Bueno. A mí me pasó que lo que me di cuenta es que la única manera de defender los territorios es estando en el territorio. Como tenemos estas grandes empresas multinacionales, hidroeléctricas, que vienen a destruir el ecosistema que tenemos en este momento, y me parece que, o sea, una persona que no está en Quinteros Puchuncaví resistiendo, porque les toca vivir ahí, es difícil romper con eso. De hecho, ahora acaban de cerrar en él, que es una muy buena noticia. O si vives cerca de un río, es la posibilidad que tienes de defender el río de una hidroeléctrica antes que llegue a romper ese territorio. Pero si no estás viviendo en ese espacio, si no tienes una relación directa, una conexión con ese lugar, se vuelve un poco abstracto como problemas socioambientales. Esa sensación tengo. Sí podemos participar desde ollas comunes o desde otros lados, pero creo que tenemos que estar como más participativas en el territorio. Esa es mi sensación. Sí, yo quería complementar y me parece súper importante lo que decís, Violeta. Una de las características del extractivismo es que justamente genera economías de enclave. ¿Qué significa economía de enclave? Que llegan a un territorio, lo cercan, lo degradan, todos sus bienes comunes son exportados y eso imposibilita que los otros territorios vean justamente este tipo de relación. O sea, a mí me ha pasado de relatar, ojo, en Santiago mismo hay gente que no tiene agua potable. A 40 minutos, San Pedro de Melipilla, la comunidad completa no tiene agua. El 80% lo tiene AgroSuper y viven constantemente con olor a mierda de los chanchos. O sea, también pasa es que si tú no tienes esa vivencia, es súper complicado. Entonces, una de las grandes luchas justamente anti-extractivista es visibilizar que si bien es una economía en clave, es un proceso que nos va a ir involucrando a todas y a todos. Y en ese sentido yo siento que pasa un poco lo mismo que la revuelta. La revuelta para mí tiene dos cosas importantes. Una, el sentido común, la experiencia corporal de la rabia que la fuimos sacando desde nuestros cuerpos. Pero por otro lado, que muchas veces se ha invisibilizado que ya habían trayectorias, rutas trazadas por movimientos sociales, por pueblos, con alternativas, viviendo esa alternativa. Entonces, cuando, claro, Paz, tú hablas de esta sociedad ecológica, una hablaría de sistema socioecológico, en el contexto mapuche, el pueblo mapuche y las distintas comunidades tienen el concepto de litrofimonguén, que podría equivaler a la biodiversidad. O por ejemplo, en el contexto andino, aymara, quechua, licanantay, habla de la comunidad de parientes. Por ejemplo, esa comunidad de parientes, tu cerro, tu achachila, tu maicu, tu apu. Cuando tú estás de fiesta en tu comunidad, el cerro está de fiesta, las chacras están de fiesta, los animales están de fiesta. Y la comunidad de parientes son tanto los humanos, los animales, la flora y los espíritus. Y es por eso una casualidad que en Carnaval te tienen un día que vas al cementerio, que vas a visitar a tus muertos, hay un día que vas a hacer la chaya, a las chacras, hay otro día que estás adornando a tus animales, que está vinculado a una etapa previa que es el floreo. Entonces tiene que ver con esto, que es el desafío de nosotros en un contexto urbano,
cómo crear nuestra comunidad de parientes con nuestros animales, con nuestras plantas en espacios urbanos. Y le he dicho en muchos conversatorios, pero de verdad para mí el cortometraje La abuela Grillo, a mí en lo personal me marcó mucho, porque justamente lo que estás diciendo ahí no es dejar la ciudad, sino ruralizar la ciudad. Cómo podemos empezar a cultivar en los balcones, en las terrazas, en los techos. Entonces también es una apuesta de que también en un contexto urbano podemos generar otro sistema mundo. De hecho, las compañeras y compañeros del movimiento Sin Tierra en Brasil hablan de rural-urbano. Lo rural-urbano entendiendo que esta dicotomía entre lo rural y lo urbano también es una dicotomía súper colonial. Y podemos pensarla de otra manera más desde la interrelación, que pasa mucho, por ejemplo, en el contexto aymara. Tú vives en Iquique, pero pasa un tiempo en altos pisos, pero estás en la precordillera, en Tarapacá, en Lima, después estás en el altiplano, en Cancosa, lo mismo Arica, es parte de tu circuito de vida. Y lo mismo en el contexto mapuche. La Lamien, la hortalicera, que fueron fuertemente criminalizadas y violentadas, van a Temuco, tiene la interrelación, va después a otro contexto urbano, también otros contextos rurales. Entonces, es pensar que ya esa forma de interrelacionarnos existe. Ahora el gran desafío, yo siento que justamente pensar en términos de la ciudad. La ciudad es hoy el espacio por excelencia de la precarización de nuestras vidas. Yo creo que la pandemia está dando cuenta de eso. El gran desafío es cómo pensarnos desde las ciudades. Yo siento que las comunidades rurales han tenido una forma de enfrentar la pandemia que está mucho más ligada a la forma cotidiana de cómo se han relacionado con su entorno. Y finalmente quería referirme a algo que tú habías dicho antes, Paulina, de los cuerpos. Hay muchas compañeras feministas, compañeras de pueblo originario, afro, que han hecho todo trabajo metodológico para justamente mapear la relación entre cuerpo y territorio. Hay un colectivo que se llama Geografía Crítica en Ecuador, unas compañeras fuertemente militantes en las luchas socioambientales, y ellas hacen mapeos corporales territoriales. Nosotros hicimos una, por ejemplo, en la Ligua, es como desde una silueta humana, una mujer, una disidencia, tú vas pidiéndole a las compañeras que vayan dibujando sobre zonas de cuerpo los efectos del extractivismo, los conflictos socioambientales. Y es impresionante que casi todas es el útero y la garganta, por ejemplo. El útero que está vinculado con la vida, pero también con la rabia, y la garganta con la falta de aire, de respiración, pero también con el ahogo y la imposibilidad de gritar la rabia que te aqueja. Y después cuando hacíamos la resistencia de esos cuerpos, muchas iban colocando las alternativas en las manos, en los pies y en la cabeza. Los pies, las raíces, la mano, la proyección del quehacer, y la cabeza, donde tú vas generando una reflexión y una idea respecto a eso. Entonces yo creo que es interesante que es cierto lo que decía la Violeta, como autopercepción del cuerpo, son cuerpos que están resistiendo constantemente y con territorio además fuertemente degradado. Y son esas experiencias conjuntas, comunitarias, que te permiten reflexionar el cuerpo, pero cuando tienes esta posibilidad de salir de ese lugar, de un cuerpo en resistencia. Y finalmente yo siento que también una de las cosas que me llamó mucho, mirada potente de las tres, miradas, o sea, súper potente, con solo sus vistas, que también podríamos habernos quedado solamente con los ojos, y esa mirada estaba diciendo tanto el dolor, pero también la conducción, la paciencia, la insistencia. Yo creo que también es potente eso, insistir, estar. Yo creo que son cuerpos muy materiales, y creo que eso la hace ser súper potente. ¿Cami? Ay, ¿me podéis repetir la pregunta? Como para hilarla. No, más que una pregunta, como la conversación es a propósito, ya pensando en este contexto en el que estamos desde la revuelta hasta ahora en pandemia, en este contexto en el que estamos, cómo pensar una sociedad, dije yo, la Pancha lo llamó, ¿de qué forma, Pancha? Socioecológica. Socioecológica. Uh-huh. Claro, a través de justo las cosas que han estado pasando en muchos territorios que, o sea, evidentemente la ayuda o las soluciones no están viniendo del Estado, entonces hay muchos territorios y comunidades que se están moviendo, movilizando y apañándose entre ellas, entonces a propósito de eso, como veías tú, es como el camino a trazar. A ver, me cuesta un poco articularlo, pero yo creo que voy a hablar como desde un poco desde mi disciplina. Yo trabajo en ecología
que es como investigación, o sea, no ecologismo como práctica, sino como ecología desde el estudio de los ecosistemas y cómo están distribuidas y qué tipo de interacciones tienen las especies en los distintos ecosistemas. Yo creo que si hay algo que la ecología puede aportar, es una mirada sobre los diferentes ciclos que hay en la naturaleza y de qué manera la vida se entreteje entre lo biótico y lo abiótico, o sea, de qué manera, por ejemplo, en la biosfera se dan los ciclos de materia y energía uniendo lo material, o sea, lo orgánico y lo inorgánico, de qué manera la vida y la muerte, a través de las plantas, de los animales, de los microorganismos, va haciendo que las materias, es decir, los nutrientes, los distintos elementos, el agua, qué sé yo, y la energía también vayan fluyendo, ¿verdad? Vayan circulando, por así decir. Y es impresionante porque es en todos lados, los ciclos están en todos lados en la naturaleza, y eso yo creo que es algo muy, muy hermoso, y que también hemos logrado disrumpir de una manera sin precedentes como especie, ¿verdad? Como humanidad. Como humanidad, no porque el ser humano como especie sea una especie malvada, maléfica, sino porque tenemos un gran poder, ¿verdad? Tenemos un poder que tiene que ver con nuestra capacidad de hacer, de construir, de generar, de preguntarnos, ¿ya? En ese sentido, yo creo que tenemos que hacernos muchas preguntas todavía, darle mucha vuelta a qué tipo de especie queremos ser en nuestro planeta, darnos cuenta que nosotros dependemos, hay un tejido de interdependencia entre los seres humanos y todo lo que nos rodea, todos los organismos donde vivimos, ¿verdad?, de nuestro ecosistema. Lamentablemente el sistema económico, ¿verdad? Sobre todo en su última faceta neoliberal, que ya ha logrado un nivel como de corporización de las economías, donde los flujos se han cambiado de tal manera que en el fondo tenemos un movimiento a gran escala de materia y energía de un lado a otro del planeta, que genera desequilibrios, ¿verdad? Genera desequilibrios en el planeta, y lo venimos sintiendo, ¿sí? Eso es lo más impresionante, que todo lo que estoy diciendo está registrado, ¿ya? Y eso es lo importante, está registrado, hay datos, hay personas que lo están pensando, y nos muestra que hemos generado un nivel de desequilibrio en todos los niveles, en todos estos ciclos que yo decía, estos ciclos maravillosos que sostienen la biosfera, se han disrumpido. Algo que uno le podría decir como una ruptura, ¿verdad? Un quiebre del metabolismo del planeta, del metabolismo de la biosfera, es donde estamos perturbando, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, ¿para dónde ir? Pucha, o sea, tratar de volver al equilibrio, ¿verdad? Yo creo que las alternativas están, ya la Pancha dijo varias, está la agroecología, que son maneras que no es inventar la rueda, ¿ya? Aquí nadie está inventando la rueda, existen formas de hacer sociedad, existen formas de producir alimentos, por ejemplo, existen formas de hacer energía, la producción local, no hay que mandar las cosas de un lado a otro del planeta, ¿ya? Hay que tratar de consumir local porque cada vez que uno exporta materia y energía o importa materia y energía de un lugar al otro, hay como una especie de desperdicio de energía, ¿ya? Y esa energía, en este momento, ¿cómo se está yendo? En forma de CO2 a la atmósfera, y eso está calentando el planeta, ¿ya? O sea, y se pueden medir, a eso es lo que voy. Y yo creo que en este contexto, a ver, estamos en una situación de pandemia, pero que además se entrecruzó con un estallido social, que supone que va a derivar en una nueva constitución, y yo creo que por ahí tenemos que empezar a mirar, ¿ya? La constitución, por supuesto que no va a ser un cambio de civilización, pero sí puede aportar grandes cosas, o sea, tenemos que empezar a pensar qué tipo de modelo de desarrollo queremos. ¿Qué significa desarrollo? ¿Desarrollo para qué? ¿Desarrollo es el crecimiento de la economía, o desarrollo es vamos a proveer de salud, vivienda, educación, pensiones, un ambiente sano, ¿verdad? O sea, como yo creo que esas son las claves en las que tenemos que empezar a pensar. Yo creo que por ahí va, insisto que yo creo que en Chile
y bueno, en todos lados, pero además particularmente en Chile, hay mucha gente que está pensando y que viene pensando hace mucho tiempo. Hay muchas mujeres que se están organizando hace mucho tiempo. Uno levanta una piedra y aparece una organización de mujeres. Y eso es una riqueza tremenda. Hay una riqueza en el conocimiento que se ha levantado, y conocimiento me refiero a todo nivel. Conocimiento tradicional, conocimiento popular, conocimiento científico. O sea, en el fondo somos una sociedad que produce conocimiento, ¿ya? Y no por el hecho de ser un país pobre, o del tercer mundo, como les gusta llamarnos, quiere decir que no hay conocimiento. En Chile hay mucho conocimiento y mucha riqueza, hay riqueza organizativa. O sea, pucha, si el ministro se sorprendió porque se vio se vino a dar cuenta recién ahora del nivel de pobreza y hacinamiento que existe en Chile, bueno, también se debería preguntar entonces por qué no estamos más colapsados de lo que estamos. ¿Por qué eso no se mostraba? Bueno, porque existe un nivel de organización, existe solidaridad, existen redes de apoyo, existe, bueno, miles de formas de resistencia en todo el país que permite que el ministro no se haya dado cuenta, ¿verdad? Porque si no se va a asomar las narices a esas poblaciones donde la gente vive peor, no tiene cómo enterarse, porque la gente de ahí igual está resistiendo de alguna manera. Y yo creo que, no sé, no sé muy bien qué concluir, pero un poco eso. Sí, está bien. Sí, no es necesario concluir nada, está súper bien. Además bacán porque quería mucho como que aportar ahí también desde tu lugar más científico, pero también científico como más encima como muy vinculado a lo humanista, a lo humano, a las ciencias sociales, ¿cachai? Como que también dejar de separar esas cosas, por eso también me gusta mucho este panel, porque es como muy interdisciplinario y de alguna forma igual todo se vincula absolutamente. Quisiera dar paso a las preguntas, porque ya estamos como un poquitito pasadas de la hora. Sí, pero bueno, igual la Cami lo dijo un poco. Lo que pasa es que nosotras cuando organizamos en los encuentros anteriores en enero, todas las conversatorios tenían que de alguna manera ligarse con el proceso de asamblea constituyente, de nueva constitución, en miras hacia eso, lo cual fue muy interesante porque tuvimos varios conversatorios en donde varias de nuestras invitadas veían la nueva constitución un poco como un arma de doble filo ahí, bueno, porque obviamente la nueva constitución no va a venir tampoco a cambiar todo así de raíz y de un momento a otro, pero me gustaría, porque la Cami ya lo habló un poquito, si brevemente, antes de pasar a las preguntas, podrías, Pancha o Violeta, si alguna quiere, comentar si es que ve algo importante que decir con respecto a eso, como algo en que fijarse mucho o que luchar mucho o que estén ustedes luchando para este proceso de nueva constitución que se viene en nuestro país a propósito de lo que estamos hablando. Dale. Es que no sé bien cómo anclarlo con la nueva constitución, pero sí creo que han habido muchas luchas sociales, por ejemplo, con lo que pasó con Catrillanca en la Araucanía, que lograron detener hidroeléctricas, 2 proyectos gigantes, también con el tema de que ha pasado con Pascualama, lo que ha pasado con Hydro Aysén, que fue el emblema, el Chao Carbón, que han logrado detener todas estas cosas que están sucediendo en este momento. Y yo creo que tenemos, como para la Constitución, que pensar que el encuentro comunitario es lo más importante. También lo que acá decía la Pancha, que yo no lo conocía, el tema de la ¿cómo era? Urbanización. Urbanización, que quiero investigar más porque, claro, Sí. uno está mirando hacia afuera, pero también pensar como qué es lo que va a pasar en las ciudades con estos encuentros comunitarios. No, por lo menos yo desde mi punto de vista no tengo muy claro como los cambios constitucionales como deberían ser exactamente, creo que hay gente que sabe mucho más que yo, no me quiero meter ahí, pero sí creo que tenemos que pensarlo desde la comunidad. Eso es como la base ante todo, como basta esta idea de héroes, basta esta idea de primeros planos que surgen como representantes que homogeneizan las voces, sino que tratar como de ampliar. Y pensar que sí hay luchas que sí se han logrado y que podemos hacerlo. Eso. Sí, yo quería comentar, bueno,
ahí me salen los términos más académicos, pero bueno, que igual sirven. Yo creo que es importante también entretejer, una es parte de todo esos engranajes. Bueno, Maristela Esmampa habla de transición socioecológica y Eduardo Budina, un gran investigador que he tenido la suerte de trabajar con él, habla de transición post-extractivista. La transición a la que tú hablabas de una sociedad ecológica o el sistema socioecológico más en equilibrio, siempre va a requerir de medidas de corto, mediano y largo plazo. Y eso es súper importante, planificar. Yo muchas veces lo he hecho en algunos talleres. ¿Cuántas de nosotras, en términos de ciudadana, hemos participado en el ordenamiento o planificación territorial comunal? Te aseguro que ninguna. Si es que no en el ámbito del trabajo, de nuestros ámbitos. Estamos pensando muy poco en nuestros territorios, porque no nos han dejado pensarlo. Eso no quita que sí, en territorios, por ejemplo, pueblos originarios, han logrado generar ordenamientos desde el control territorial, a tal nivel que hoy en Lonquimay, en Tirúa, las comunidades mapuches se organizaron para establecer la autocuarentena como control territorial. Entonces, es pensarnos esta transición, no es de un momento a otro. Yo, si ustedes me preguntan, no hay minería buena, pero obviamente no puedo decir de un día a otro deja de haber minería, pero sí, la minería a tajo abierto, sí, la mega minería, sí, la cantidad de emisión de dióxido de azufre, justamente en Ventana, Quintero, Puchuncaví, con 2 PIC en 2 semanas. Si aplicáramos los tratados internacionales, ya inmediatamente tendríamos medidas de corto plazo. Cerrar las termoeléctricas de carbón, pero ahora ya. Y ojo, que la termoeléctricas de biomasa están dejándola embarrada igual. Pero tenemos que pensarlo en un ámbito de proceso, no un momento de un día para otro, pero tiene un carácter de urgencia. Y pasa lo mismo con el ámbito constitucional. Lo más interesante para mi modo de ver son los procesos constituyentes más que la constitución en sí misma, que también es relevante. Pero los procesos constituyentes en términos de constituir otro horizonte de relaciones con la naturaleza, otros horizontes políticos. Y las asambleas territoriales, los cabildos, las brigadas de salud, las ollas comunes, la red de abastecimiento, son procesos constituyentes. Lo que pasa es que hay un proceso más formal, que es la constitución y que obviamente hay cierto aporte. No es la gran pelea, pero es un referente donde situarlo. Por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado de la derogación del Código de Agua, porque está a nivel de perversión el Código de Agua y su mercantilización, que requiere de otro cuerpo normativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos una nueva constitución? Vía asamblea constituyente plurinacional, feminista y de una mirada socioecológica. Por ejemplo, que el agua sea reconocida como derecho humano, pero también hemos hablado en esta clave del agua como derecho a la naturaleza, como sujeto político. Porque no es solo que queremos una lucha por el agua para priorizar el consumo humano, sino el agua para el equilibrio y la restauración ecosistémica. De hecho, hay un concepto bien bonito que es justicia restaurativa. La justicia restaurativa con esta responsabilidad de reconstruir los ecosistemas para la vida de esas propias especies, de esos propios organismos, de ese propio metabolismo que se refería a la Camila. Entonces hay elementos, pero lo complejo es que damos la pelea en estas distintas aristas, tratando de incidir de derogar el Código de Agua, terminar con definitivamente el DL701, que dice el forestal de cultivo, la ley de proyecto minero chileno-argentino, que fue lo que posibilitó durante mucho tiempo el interés de instalar Pascualama, la pelea que estamos dando hoy porque el SAC quiere incorporar un elemento donde se permita las semillas transgénicas. 1 de junio, hasta el 1 de junio está la posibilidad de opinar. Esas son las peleas que estamos dando en contra del TPP-11, que viene con un sistema internacional de resolución de conflictos de interés, que si damos toda esta pelea de privatizar todos nuestros bienes comunes, estamos amarrados en tratados de libre comercio, que si no se cumple uno de los requisitos, se puede, entre comillas, penalizar a Chile con altos montos de financiamiento. Entonces, claro, yo creo que igual la pelea de lo constituyente es importante, pero igual, a la medida de nuestros sueños, yo soy bien enfática con eso, yo siento que desgraciadamente nos trataron de coartar a la medida de lo posible. Y yo creo que lo que tenemos que tratar de construir, y ya lo estamos haciendo, es a la medida de las aspiraciones que tenemos de este cambio estructural. No dejando de lado el debate de la política pública, pero entendiendo lo público desde lo comunitario, y no necesariamente y exclusivamente desde lo estatal. Muchas gracias. Voy a hacer algunas preguntas para ir cerrando de las personas que nos están escuchando y observando ahora. Pregunta de Pilar. ¿Cómo observaron la participación de los jóvenes de esas comunidades en las acciones de resistencia? Es decir,
¿Esas mujeres como jefas de familia están modelando conductas de fuerza en sus hijos? Supongo que es para ti, Violeta, sí. Supongo. La pregunta es, ¿cómo participan los jóvenes en este...? ¿Cómo observaron la participación de los jóvenes de esas comunidades en las acciones de resistencia? Es decir, ¿esas mujeres como jefas de familia están modelando conductas de fuerza en sus hijos? A mí me tocó compartir con dos, y dos las conocí un poco menos, pero claro, o sea, están los hijos, son partícipes. Estas son las mujeres en zona de sacrificio, que son como bastante conocidas porque han logrado como organizarse después de que muchos de sus maridos murieron como contaminados por Enel. Y sí, en realidad, claro, son como, las que yo conozco tienen hijos más chicos todavía, como de 15 años, pero están instruyendo y como tratando de luchar todos juntos, como algo más comunitario. No sé si alguna más quiere aportar algo con el tema de la juventud, no sé. Yo creo que, no sé si apelo específicamente a lo que pasa en ese territorio de Petorca, Quintero y Valparaíso, pero yo creo que en general la juventud se ha venido expresando ya hace harto tiempo y está más expresiva que nunca desde el 18 de octubre, y a mí eso me da mucha esperanza en que se está cuestionando todo y se está viendo también, sobre todo en las generaciones más jóvenes, eh, y como yo incluso veo cabros hombres, varones más chicos, no sé, veinteañeros, que ya están, como que el bichito femenino, de alguna manera ya entró el cuestionamiento a sus masculinidades, ven actitudes súper cotidianas de repente, haciendo clases a jóvenes, y realmente me sorprende y me encanta verlo, porque están rompiendo con estereotipos con los que nosotras nos criamos y que nos cuesta tanto de repente salirnos. Yo, bueno, en realidad apelando un poco a la pregunta anterior que no alcancé a decir respecto de la Constitución, un poco como decía la Pancha, yo creo que el proceso constituyente ya empezó. El proceso constituyente empezó el 18 de octubre. Si no es eso, ¿qué es? O sea, si no es la demanda, que claro, que en el fondo estamos demandando por cambiar todo en el país, pero también es una demanda súper específica por una nueva constitución que viene con un montón de cargas, ¿verdad? Que viene con una carga con que ya no queremos tener una constitución dictatorial, no queremos tener una constitución que nos despoje de nuestro territorio, ¿verdad? Y queremos tener una constitución que nos garantice derechos sociales básicos, tan básicos como vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿verdad? Que a pesar de que está en nuestra constitución actual, nos deja a merced de las empresas que en realidad no tienen por qué tener interés en cuidar el medio ambiente. En ese sentido yo creo que apelo también un poco al concepto de resiliencia de los pueblos, de las relaciones, resiliencia también de los ecosistemas, como también podríamos incorporar dentro de esta constitución conceptos que vienen desde la ecología, que vienen desde el feminismo, también para restaurar un territorio que está muy dañado y está dañado de norte a sur. Incluso acá, donde estoy viviendo en la región de los ríos, si bien no hay escasez de agua, sí hay problemas del agua, pero del agua en otras formas. Aquí está el tema del relleno de humedales. Los humedales son ecosistemas tremendamente frágiles y tremendamente importantes a nivel de los ecosistemas. Tiene que ver mucho con el mismo ciclo del agua, de la biodiversidad, qué sé yo. Y aquí se está rellenando y la industria no tiene ningún complejo en rellenar completamente humedales que significan un gran deterioro para los ecosistemas de acá. En ese sentido, claro, no le vamos a pedir toda la Constitución, no vamos a armar un nuevo país de un día para otro, pero es un proceso. Y el proceso está justamente en de qué manera nosotros nos vamos a hacer cargo de esta nueva construcción de un nuevo país, de un nuevo modelo, y yo creo que ahí está la disputa.
Como, ¿vamos a dejar que la Constitución la escriban los mismos de siempre? ¿O vamos a hacernos cargo nosotros de una vez por todas de la construcción del país que queremos? Yo creo que por ahí un poco va la cosa. Voy con la última pregunta de Teresita. Dice, ¿cómo sienten ustedes que es la recepción de esta forma y mirada de arte diferente en el medio patriarcal capitalista en que vivimos? ¿Hay eco positivo y validación real o se enfrenta mayormente a cuestionamientos y o meras declaraciones de buena voluntad? Ahí. Qué interesante esa pregunta, porque es algo que nos hemos cuestionado un montón, como cuál es el rol del arte en esta situación. Porque es cierto que yo así ha sido mi cuestionamiento eterno de decir como en qué estoy aportando en la sociedad filmando esto, de alguna manera. Y porque no es concreto y no es directo. O sea, al filmar Siluetas de Agua, sabemos que a estas mujeres directamente no les va a cambiar la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos como tratando de generar al hacerlo? Y esta es una evolución que me han hecho más de lo que yo creo, porque yo todavía no estoy tan convencida. O sea, sí, en verdad sí estoy convencida, pero todavía no lo termino de cerrar. Creo que lo voy a aprender como con los años. Pero me han dicho que es una manera de aproximarse, que te abre otros canales, que te permite pensar de otra manera las cosas, que si bien no es directo, que no va a cambiar las cosas a tal cual está aportando desde otro punto de vista, que nos va a ayudar a pensar distintos, básicamente. Que desde el arte también es una militancia que nos abre canales y que puede como realmente hacernos algún clic para decir, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Y, y a mí esta obra me ha costado porque al hacerla me salió un poco del circuito del cine, que es como un lugar donde conozco más. No sé, la película anterior que hicimos era sobre refugiados afganos en Europa, y claro, y se estrenó en bastantes festivales conocidos, en Berlinale, no sé, estuvo en varias partes, pero esta obra no puede estar en esos festivales. Entonces, ¿cuál es el circuito que tiene? El circuito artístico, yo no conozco a nadie mucho, entonces, que también es un grupo súper cerrado y súper, perdón, pero es súper selectivo al final, el mundo del arte, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver hasta ahora. Entonces, ¿cómo ir abriendo como espacios artísticos que no va a ser el cine, que no va a ser quizá el museo, o quizás van a ser los dos, pero que sobre todo se van a ir abriendo como a otros espacios, quizás a los barrios? O sea, esta obra yo tenía mucho miedo de que no se entendiera, por ejemplo, en gente que no fuera del mundo del arte, y la presentamos en Petorca, y fue una evolución increíble, porque los abuelitos que la vieron al día siguiente, vinieron, estábamos que la Pancha también estuvo en ese encuentro, que te fuiste antes, pero yo me acuerdo que te escuché hablar. Eh, y al día siguiente vinieron y me dijeron que habían soñado con la película, que les había impactado, que la habían encontrado muy fuerte, que se habían quedado hablando del tema. Entonces, al tener esas devoluciones, creo que es lo más importante, o sea, que sea una obra que le puede llegar a distinta gente, eso ya es validado. Quizás no sé si va a ser validado en el mundo del arte, en el mundo del cine, no importa, pero ya sí puede tener como entradas a donde tiene que entrar, está bien. Totalmente de acuerdo. Yo quizá complementaría nomás que Sí. yo creo que el arte, sobre todo en este tipo de trabajos de la Violeta y de las otras personas, tiene que ver con políticas de sensibilización, además con dos políticas de sensibilización. La política misma que está representando hoy la Violeta, su experiencia, y me imagino con el equipo, también ya le va a generar otro tipo de aproximación con los conflictos territoriales. O sea, yo creo que la propia evidencia que ustedes tuvieron y en general todas las producciones artísticas, tanto visuales, audiovisuales, desde el teatro y la danza, piensen ustedes la cantidad de obras vinculadas al asesinato de Macarena Valdés, hacen que las propias gestores y gestoras generan su política de sensibilización y además a la gente que lo recepciona, porque es reconocerse, lo que cuesta mucho en medios más hegemónicos del arte, en que uno justamente no se reconoce. Entonces yo me imagino esa potencia de reconocerse en personas, pero también reconocerse en otros ritmos, reconocerse en la naturaleza, reconocerte en un conflicto. Creo que esas son por eso yo decía, las políticas de sensibilidades más importantes, porque finalmente son las cosas, las marcas que quedan.
Es súper, o sea, yo pienso, ¿cómo yo puedo contar respecto a un conflicto? Podemos leer, podemos obviamente invitar a las personas que viven esos conflictos, pero este tipo de materialidad te van quedando resonando desde otros lugares, que no es la evidencia de lo racional, sino desde otras vivencias, que creo que es súper importante. Y claro, cuando hablaba de Sora Violeta, tuve también la experiencia de hablar de ecofeminismo entre comunidades campesinas y campesinos, y me pasó algo bastante parecido. Es decir, yo te igual ya es un concepto súper excluyente, elitista, pero en el fondo, volviendo al tema que yo había dicho anteriormente, el sentido común te hace entretejer y reconocerte en ese relato. Cuando hablábamos, bueno, ¿qué es ecofeminismo? Y empezamos a hacer este entretejido, y me imagino que pasa lo mismo con este cortometraje, finalmente, puede ser que a primera pueda haber una suerte de lejanía, pero después te reconoce, porque parte de una misma sensibilidad. Eso. Claro. Claro, y la idea es que estas películas también puedan ser un apoyo a todo lo que se está discutiendo más teórico, o sea, que tenga como esta capacidad también más, como un formato más abierto, de que se pueda entrar desde distintos lugares. Yo creo que esa también es la lucha desde el arte, como de homogeneizar los formatos. Sí, y tal vez no solo como apoyo, sino como un diálogo también con lo más teórico. Yo creo que lo teórico también tiene que abrirse a esos otros lugares de los que habla La Pancha, como cómo entendemos, cómo percibimos todo el entorno también a través del arte, es otra forma de percibir. Y Violeta, a propósito para cerrar ya, Siluetas de Agua ahora ¿cuál es la planificación que viene ahí con esta videoinstalación? ¿Tienes alguna idea como de algún estreno? O bueno, hablabas de mostrarla tal vez en los barrios. Bueno, la obra tiene en realidad dos formatos, uno que es de instalación y uno que ahora es el que ustedes vieron, que es un poquito más corto. La instalación dura 5 minutos más, un poco más contemplativo. Y claro, la idea era estrenarlo teníamos como cartas de compromiso con Valparaíso, con San Antonio, con Quinteros. La idea era mostrar los centros comunitarios en ciertos, o centros culturales de ciertos barrios y provincias. Todo anulado por COVID, así que no sé qué va a pasar ahora. Y la versión cine, en realidad todavía no la hemos podido terminar porque teníamos que terminarla en Buenos Aires con Florencia González, que es la diseñadora de sonido, hacer la mezcla final. Y bueno, COVID también cerró la frontera, entonces la obra todavía no tiene el sonido terminado 100%, así que no está lista para estrenar. Pero tampoco sé bien, o sea, cómo va a surgir ahora, porque todo cambió mucho con el nuevo panorama, no sé cuándo vamos a salir. Está todo incierto en este momento. Sí. Uh-huh. Sí. Pero igual yo creo que se todo. irá abriendo la obra. ¿Ah? Como todo. Sí, totalmente. Sí. Igual la idea es ir soltándola, yo creo, aunque no esté lista, para que hayan como instancias de diálogo. Sí, estaría bueno, porque está muy buena. Y genera bueno, todo esto lo generó tu película, toda esta conversación. Claro. ¿Quisiera alguien agregar algo más antes de cerrar? Cami, Pancha. Yo quisiera, agradecer la instancia, también saludar mucho la iniciativa del documental, Violeta, muy expresivo en el sentido de que, claro, como decían, no era necesario entregar cifras, entregar números, o sea, como índices, como no era toda la información es súper, como fuiste capaz de entregarla a través de una imagen o muchas imágenes. Y se entendió todo, como no eran, de repente la razón no puede más que la sensación en ese sentido. Y eso me parece muy enriquecedor, muy valioso, y bueno, y gracias también por esta instancia. Yo, a pesar de toda la incertidumbre que estamos viviendo, de repente como un poco de angustia porque no sabemos qué va a pasar, pero yo siento que mantenernos encerrados nos abrió otra frontera, que es esto. O sea, yo estoy en Los Ríos, bueno, ustedes están quizás todos en Santiago, pero en comunas distintas, y por ejemplo ayer, de hecho, a raíz de este proyecto que mencionaba La Pancha ayer, o sea, delante del SAC, se hizo un conversatorio donde estaba Ana Muri, Olca, en fin, mujeres que también luchan por el tema de los transgénicos, las semillas libres, y había gente de todos lados, había gente conectada incluso desde Brasil, Argentina, y eso se está dando mucho, y yo creo que como viendo el lado positivo,
Encuentro que es bacán que estén surgiendo estas instancias, que ahora todos los días hay actividades distintas con gente participando de distintos lugares del mundo, y me parece que es algo positivo, por lo menos, que surgió de todo esto. Entonces quizás ayude también a armar otro tipo de redes internacionales, de personas que estamos en la misma, estamos todos pasando por lo mismo, y eso, a seguir resistiendo nomás. Sí, yo solamente decir, bueno, me sumo a todas las palabras e invitarles, este 1 de junio vamos a tener nuestra cuenta popular feminista como coordinadora feminista 8 de marzo. Si bien Piñera y su gobierno lo corrió, nosotras quisimos seguir con nuestra cuenta popular feminista, en que justamente uno de nuestros ejes sigue siendo la lucha contra el extractivismo y la intensificación de esta, porque es insólito. En cuarentena el extractivismo no solo no ha descansado, sino se ha intensificado. Ya vieron en Putaendo, donde se autorizó más de 300 sondajes para megaminería, ya vimos las PIC de dióxido de azufre, pero además ha aumentado el 70% el ingreso de proyectos extractivos para su evaluación ambiental. Entonces, es tema preocupante y por eso mismo tenemos que seguir desplegadas, movilizadas en estos espacios virtuales, desde nuestro espacio local, desde nuestras casas. Así que nada, pues muy agradecidas también. Abrazo. Sí, Pauli, muchas gracias, y a la planta también por habernos prestado este espacio, y a todos en realidad por este conversatorio tan lindo, por todas sus palabras también de análisis de la película que nunca se habían hecho. También. Gracias, Pauli, por moderar. Gracias a ustedes por estar acá. También quiero agradecerle a la revista Endémico, pueden buscarla ahí en Instagram, que nos ayudó le hizo una entrevista a la Violeta, nos ayudó con la difusión del evento, y agradecerles por estar acá. De verdad, para nosotras es muy valioso contar con ustedes y poder dialogar y conversar a través del cine, o sea, a partir del cine, poder vincular además el cine con todo. Y las artes, al final, lo que hablaba la Violeta recién, con todo lo que está pasando además, así que para mí personalmente y para nosotras como organizadora es muy, muy, muy importante decirles a todas las personas que asistieron de manera virtual a esta conversación, muchas gracias por estar acá, y decirles que estén atentos a las redes en Instagram de Centro La Planta, o puede ser mi Instagram también, Paulina Moreno. Vamos a hacer vamos a hacer dos jornadas más. La próxima probablemente va a ser a fines del próximo mes, con otra película y otras invitadas y otro conversatorio sobre encuentros de cine, feminismo, de la crisis a nuevas oportunidades, así se llama nuestro evento, siempre en miras desde un punto de vista, de una perspectiva feminista. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense. Chao, gracias. Chao. Chao.